Somos comunicación. Somos Innovación. Somos Entretenimiento. Somos Pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Radio Frecuencia USIL. Mi nombre es Lady Fernández y en el programa del día de hoy hablaremos sobre cómo construir tu autodisciplina. Hace unos días conversaba con mi hermana acerca de este tema porque ella es una chica que está entre la adolescencia y juventud, entonces tiene algunos conflictos para organizar su tiempo y disciplinarse en ciertas áreas que ella requiere. Entonces se me ocurrió transmitir esta información y algunas de las técnicas que pueden utilizar para construir su autodisciplina con ustedes. Pero vamos a dar inicio al programa haciendo una aclaración. La autodisciplina como tal depende de dos factores: la autoestima y la fuerza de voluntad. Muchas veces les he dicho que si no hay constancia y trabajo de por medio, muchas veces las cosas que queremos lograr tienden a ser un poco complicadas, pero si nosotros ponemos en práctica algunas de las técnicas que yo les voy a compartir, seguro se les va a hacer muchísimo más fácil. Lo primero que tienen que hacer cuando se trata de autodisciplina es identificar qué es lo que quieren cambiar, qué conducta es la que quieren modificar o transformar, por decirlo así. Una vez que tengas claro la cosa o el tema o no sé, la situación o la conducta que has venido dando durante los últimos tiempos y quieras cambiarla, tienes que dar pausa para tomarte tu tiempo y reflexionar acerca del cambio que vas a hacer. Una vez que tengas esto claro, lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son los distractores de tu conducta, qué es lo que te lleva, o mejor dicho, qué es lo que te bloquea a avanzar en cuanto se trata de autodisciplina. Otra de las cosas que podrías hacer paralelo a esto es hacer una lista de todas las distracciones que consideres oportunas para tu autodisciplina. Uno de estos podría ser, por ejemplo, el internet o las redes sociales. Yo sé que la tecnología y el internet es muy importante y es vital para muchos de nosotros, pero hay cosas que sí podríamos evitar a la hora del trabajo, por decirlo así. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí me complica muchísimo el trabajo o la vida, por decirlo así, las redes sociales. Sí, me gusta entrar a redes sociales y paso muchas horas, por ejemplo, en Instagram, pero al estar en Instagram no estoy necesariamente trabajando muchas veces, entonces se podría decir que ese es uno de mis principales distractores. Otra de las cosas que, por ejemplo, a mí también me pasa, y doy mis ejemplos porque sé que ustedes son un mundo completamente diferente al mío, entonces seguramente ustedes tienen sus propios distractores, no tienen que ser exactamente iguales a los que yo les voy a decir, pero tomándome de ejemplo a mí, otra de las cosas que suele distraerme mucho en el trabajo o en los estudios o en lo que sea es el dormir mucho. A mí me gusta muchísimo dormir hasta tarde y en esta cuarentena ha sido una de las cosas y de los placeres que más he disfrutado, pero sé que eso está bloqueando muchas veces mi autodisciplina. Entonces, cuando ya tengamos definido estos distractores como tal, lo segundo que puedo recomendarles que hagan es eliminarlos de su vista. Y a esto me refiero básicamente, por ejemplo, tomando el ejemplo de que a mí me gusta mucho dormir hasta tarde, entonces debo evitar, por ejemplo, ponerme a trabajar o ponerme a estudiar en mi cuarto, en mi habitación, en mi cama sobre todo, porque sé que lo primero que voy a querer hacer es dormir, no es un lugar cómodo. Entonces, en vez de eso, te acondicionas un lugar. Por ejemplo, yo ahora trabajo desde mi escritorio, entonces así soy un poco más productiva y evito caer en la tentación de que darme una siesta, unos minutos, una media horita, entonces ya no. Otra de las cosas, por ejemplo, o otro ejemplo sería, no sé, si te gusta ver Netflix y tu televisor o tu computador tienen esa aplicación instalada como tal. Por ejemplo, si la tienes en el computador y quieres entrar a Netflix porque quieres ver un pedacito de la serie que estás viendo o una película, entonces yo te recomendaría que utilices algún tipo de buscador que bloquee como tal el acceso a Netflix mientras estás trabajando. Ahora hay muchísimos de esas aplicaciones o de esos sistemas en los que tú puedes bloquear ciertas cosas que no quieres que te permitan el acceso mientras estás trabajando, ya sea, por ejemplo, podrías bloquear los accesos a redes sociales, no solamente a Netflix. Entonces, de esa manera vas a eliminar cualquier tipo de distracción de tu vista. Una de las terceras cosas que te puedo recomendar es que te enorgullezcas de lo que estás haciendo, de tus avances básicamente. Cuando tú ya te has establecido un propósito como tal y una conducta que quieres cambiar, ya hiciste tu lista de distracciones,
ya empiezas a eliminar distracciones de tu vista, lo primero que tienes que hacer es enorgullecerte, o mejor dicho, aplaudirte a lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, y a esto me refiero con ciertas situaciones de nuestra vida. No necesariamente tienes que ser indisciplinado en todo. Por ejemplo, en mi caso particular, yo sé que soy súper disciplinada con el trabajo, con mis tareas, con mis cosas. Yo sé que en ese aspecto todo bien, pero por ejemplo, yo no soy disciplinada en cuanto a deporte se trata. O sea, no soy una persona que suela, hacer deporte seguido o ejercitarse un poquito. O sea, no, es algo que me cuesta mucho, y en esa parte sí, yo soy bastante indisciplinada. Entonces, por ejemplo, sé que yo no me puedo proponer hacer una rutina de un día para otro de 45 minutos, una hora, porque me va a costar muchísimo. Pero, por ejemplo, podría empezar con un día a hacer 10 o 15 minutos de ejercicio, que parece que no es mucho, pero, por ejemplo, para una persona que ha vivido tiempo en la indisciplina, en ese aspecto es grandísimo el cambio. Entonces, yo hago, listo, 15 minutos de ejercicio, me siento bien y yo aplaudo mi logro. Eso va a hacer que yo me motive y que quiera seguir adelante en cuanto a ese aspecto de mi vida. Otra cosa sería, por ejemplo, que tú quieras modificar alguna otra conducta que no tenga que ver con el deporte, tal vez, por ejemplo, con tus horarios de clases, con tu universidad, con tu trabajo, y tienes todo desordenado y quisieras ser más práctico y ser mucho más productivo. Entonces podrías hacer modificaciones pequeñas y aplaudirte eso. O sea, simplemente celebrar que estás haciendo un pequeño avance, porque poco a poco vas a poder crecer muchísimo más. Otra de las cosas que les podría recomendar es hacer fáciles sus hábitos. Una vez que nosotros ya tenemos especificado qué es lo que estamos cambiando, y a pesar de que son muy poquitos o muy cortitos los cambios, tienes que empezar a darte, no sé, como un tipo de, ¿cómo decirlo? Más allá de celebrar como tal, hacerlo sencillo. O sea, por ejemplo, volviendo a lo que yo les decía con respecto al ejercicio o a la vida saludable. Yo, por ejemplo, si quiero empezar a hacer ejercicio y a tener una vida fit, entre comillas, porque no creo llegar a ese gran logro, sería algo grandísimo en mi vida, porque me gusta mucho comer, y comer rico, por decirlo así. Por ejemplo, entonces si yo quiero cambiar mi estilo de vida y empezar a cambiar la comida chatarra por comida más saludable, o los jugos y gaseosas por agua diariamente, entonces lo que podría empezar a hacer es cambiar solamente el desayuno. O sea, no me voy con el desayuno, el almuerzo y la cena completamente radical, algo saludable al 100%, pero podría empezar por el desayuno, que mi desayuno ya no sea tanto pan, y que sea un poquito, no sé, tal vez avena con algo de proteína, tal vez unos huevitos revueltos y un vaso de jugo o un vaso de té, en vez de tomar un vaso de jugo de caja, hacer un jugo saludable con fruta y algo más natural. Entonces, eso sería empezar poquito y hacer mi vida más sencilla, para no sentirme frustrada de querer intentar cambiar todo mi estilo de vida en cuanto a la comida, y darme cuenta pues que no puedo, que no doy para más, porque eso lo único que haría simplemente es frustrarme y hacerme sentir mal y hacerme sentir incapaz de poder hacer un cambio en mi vida. Entonces eso es súper importante en cuanto a ese número 4, o a esa recomendación 4. Pero yo sé que en esto es cuestión, como les dije, de constancia y de disciplina, básicamente, porque estamos haciendo eso, trabajar en nuestra autodisciplina. Pero bueno, primero vamos ahora a dar una pequeña pausa, porque esto en realidad no es algo que tengamos que darle, por así decir, muchos pasos o muchas cosas. Son pasos muy puntuales, cosas muy puntuales, pero hay que ser súper específico en cada una de ellas. Entonces, vamos a dar una breve pausa, ya regresemos aquí en Radio Frecuencia USIL. Tiempo es relativo. Yo lo decido. Yo decido si lo he ganado o lo he perdido. Yo estoy a tiempo de cumplir lo que me proponga. Es tiempo de mezclar clases virtuales y videollamadas, de potenciar mi carrera, sin importar el lugar ni la hora. En CEPEL de USIL tenemos un modelo educativo integral con tecnología de educación virtual que te ayudará a asegurar tu futuro profesional. Es tiempo de seguir avanzando. Es tiempo de potenciar tu talento con CEPEL. Y estamos de regreso aquí en Radio Frecuencia USIL, y en el programa del día de hoy estamos hablando sobre autodisciplina. Y vamos a continuar con los pasos que debes seguir para construir la tuya. En el paso número 5 te recomiendo planear con conciencia y con flexibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si en cuanto a trabajar con conciencia,
Si nosotros sabemos que tenemos muchísimas tareas y cosas pendientes, tenemos que saber distribuirlas en el tiempo que tenemos disponible. Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos 24 horas el día y básicamente 8 horas del día van a ser para dedicarle a dormir, al sueño, al descanso. Entonces tenemos 16 horas en las que vamos a repartir nuestras actividades, ya sea comer, hacer tareas, trabajos, cualquier otro tipo de actividad. Entonces tenemos que saber que en ese tiempo que disponemos podemos hacer una serie de actividades sin que nos provoquen algún tipo de saturación en cuanto a trabajo. No vamos a pretender meter, por ejemplo, lo que no podemos hacer el sábado, el domingo o cualquier otro día de la semana en un solo día específico, porque lo único que vamos a hacer es atarearnos y estar saturados de trabajo, lo que va a ocasionar que colapsemos en cuanto a ello. Entonces, en ese punto es lo que quiero que sepas en cuanto a trabajar con conciencia, saber del tiempo que dispones y de las actividades que eres capaz de hacer en ese tiempo. No exageres, no te llenes de actividades que sabes que no puedes manejar en un solo día de la semana. Entonces, distribuye tus actividades en tu día diario y conforme a tu semana y demás. En cuanto al trabajo con flexibilidad, básicamente aquí es un punto importante en cuanto cuando tu tiempo depende también del tiempo de otras personas o de otras situaciones o de otras cosas. Por ejemplo, yo en mi caso particular tengo una perrita. Entonces ella es como mi hijita, es mi mascota y entonces yo tengo que también estar pendiente a lo que ella necesita y a lo que ella requiere. Pero eso no quiere decir que yo tenga que hacer todo el tiempo estar pendiente de ella y de hacer cosas simplemente por ella. Simplemente hay que saber darle su tiempo y su espacio. Otro caso podría ser particular si en caso tú eres padre de familia y tienes hijos, o si tienes alguna persona bajo tu cargo, tus abuelitos, un hermano, o si tienes pareja y también quieres dedicarle tiempo. Entonces tienes que ser consciente en eso, en que sí puedes ser flexible en cuanto a tu agenda, a tus horarios y dedicarle cierta cantidad de tu tiempo a esas personas en específico, pero que tampoco tenga que alterar y hacer o sentirte frustrado de que estás modificando algún tipo de paso o cosas en tu agenda. Entonces, eso es en cuanto a trabajar con conciencia y flexibilidad. En el punto número 6, tenemos que ser constantes y repetitivos. Aquí la frase sale a relucir esa de que la práctica sea el maestro, y yo creo que funciona para cualquier tipo de aspecto, pero por ejemplo cuando se trata de autodisciplina, todo es cuestión de hábitos y de repeticiones. Es como si nosotros fuéramos pequeñas maquinitas que estamos empezando a adaptarnos a ciertas cosas y que si lo repetimos de manera constante y súper seguido, se empieza a hacer parte de nosotros, aparte de nuestra rutina, parte de nuestros hábitos diarios. Entonces, como les decía con lo del hecho del desayuno, por ejemplo, si yo empiezo a modificar mi desayuno todos los días y a comer algo más saludable, se me va a hacer una costumbre y entonces por ende pasa a ser un hábito que voy a empezar a hacer todos los días y va a ser constante en el tiempo. Otra cosa podría ser, por ejemplo, en el caso del ejercicio o en el caso de mi mascota, por ejemplo, poniendo un ejemplo súper claro con mi perrita. Por ejemplo, mi perrita se llama Abril y básicamente a ella yo lo único que he hecho es organizarle sus horarios de comida. Ella sus horarios de comida los tiene fijos todos los días, y bueno, yo básicamente todos los días a cierta hora le doy su desayuno, su almuerzo y su cena. Pero, por ejemplo, sus paseos, en esos paseos yo tengo que ser flexible en cuanto a mi agenda. A veces los puedo hacer 2 paseos en la mañana, a veces un paseo en la mañana y en la noche, a veces solamente un paseo de noche porque se me complica la mañana. Pero igual le tengo que dar tiempo a ella de poder sacarla a pasear. Pero la rutina como tal, la de su desayuno, está allí, pero la de sus paseos es un poco flexible a mi agenda, porque obviamente yo soy la que tengo un poquito más pesado mis cosas, porque ella simplemente es una dulce perrita que está feliz en casa, juega con sus cosas y no se estresa como yo. Pero bueno, no me voy a ir con más detalles, sino me voy de largo a explicarles la vida entre mi perrita y yo. En el paso número 7 tendríamos lo de meditar y reflexionar. Hay varios estudios que han demostrado que cuando uno reflexiona y medita sobre lo que hace, toma decisiones con más conciencia y con más inteligencia, por así decirlo. Son conscientes, razonables y todo eso, y eso ayuda a que tú te des cuenta de qué cosas realmente te están haciendo productivo y qué cosas están evitando que tengas productividad.
Entonces, eso sí es algo que les aconsejo. O sea, hacía 5, 10 minutos en el día es suficiente, yo creo, para tomarte un tiempito, reflexionar sobre tus cosas, sobre lo que estás haciendo, meditar, entrar en un momento de relajación, porque eso de trabajar y manejar cosas de productividad es súper estresante a veces. Entonces, yo creo que eso sería un paso importante que no hay que olvidar. Y en el paso número 8 y en el paso final, básicamente, yo siempre, cada vez que les hablo de algún tipo de planeamiento, les digo que pongan en acción sus cosas. En este caso sería ponerla en acción y analizar tus avances. Básicamente aquí hay que evaluar qué tan bueno ha sido tu progreso en cuanto a tu disciplina, si realmente has sido consciente, si realmente has trabajado y has modificado algo, has mejorado alguna situación de tu vida. Entonces, básicamente, hacer eso. Pero tienes que entender que cuando hagas la reflexión de tu autodisciplina o del progreso de tu disciplina, tiene que ser un análisis personal. ¿Y a qué voy con eso de que sea personal? Porque muchas veces nos sentimos presionados y somos autodisciplinados por presión. O sea, que nos planteamos una disciplina falsa, por así decirlo. Por ejemplo, yo me levantaba cuando vivía con mi mamá todas las mañanas a limpiarme corto porque quería mantener a mi mamá tranquila y feliz de que todas las mañanas hacía algo. O por ejemplo, no sé, vas al trabajo porque si es que no vas al trabajo obviamente te botan, o entras a las clases porque si no entras a las clases te ponen, no sé, una inasistencia, acumulas inasistencias y jalas el curso o no das examen. Entonces ese tipo de cosas significa ser disciplinados, pero bajo fuerza, bajo presión, bajo satisfacer a un tercero y no porque realmente te nace hacerlo. Entonces aquí hay que ser súper estrictos en cuanto se trata del análisis de la autodisciplina, porque tiene que ser específicamente nuestro, no de nadie más. Y así tú vas a poder más adelante en cualquier proyecto que tengas ser autodisciplinado y poder avanzar sin ninguna necesidad de que haya un tercero presionándote, de un tercero controlando tus cosas, porque ya no somos niños. Cuando éramos niños sí era válido porque eran los adultos quienes regulaban nuestras conductas, quienes nos imponían límites, quienes nos decían cómo teníamos que comportarnos porque estábamos en un proceso de desarrollo y crecimiento como tal. Pero ya cuando uno es adulto es un poquito más complicada la cosa, porque aquí realmente tiene que surgir de nosotros. Pero bueno, amigos, eso fue todo por el programa del día de hoy. Espero que este tipo de cosas sea interesante para ustedes y que puedan ponerlo en práctica. Si es que eres una persona que no es autodisciplinada en ciertas cosas de la vida, porque como les digo, cada persona es disciplinada en ciertas cosas y indisciplinada en otras. Entonces, si es que te puede servir esto, en buena hora. Y si tú ya eres disciplinado en todos los sectores de tu vida, en todas las cosas, entonces compártelo con alguien más para que ponga en práctica esto de construir su autodisciplina. Y bueno, amigos, eso fue todo conmigo por el día de hoy. Conmigo será hasta una próxima edición. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. En todas aparecemos como Radio Frecuencia UCIL. Y nada, que estén teniendo una semana súper productiva y llena de súper éxitos, porque sé que muchos de nosotros ya estamos en los exámenes finales. Yo ya terminé mis exámenes finales, entonces estoy súper feliz. Ojalá que muchos de ustedes también ya estén terminando y que tengan unas buenas notas y que haya sido un ciclo súper productivo. Conmigo será hasta una próxima. Chao, chao. Somos Comunicación. Somos Innovación. Somos Entretenimiento. Somos Pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL.